Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, he estado intentando grabar esto varias veces, siempre teniendo algún problema técnico, espero que esta vez salga. Y les presento en primer lugar la actividad que les compete en relación a esta clase. Recuerden ante todo que estamos en el primer punto del programa. Esto tiene que ver con la filosofía como actitud reflexiva, en relación al cual tenemos que trabajar con los textos introductorios, que algo hemos empezado ya la semana pasada, no la semana pasada, sino la anterior, que ha sido la única clase que hemos tenido, y además el texto de Heidegger de Introducción a la Metafísica. Ambos, de hecho toda la unidad 1, está ya subida al campus. Acá está donde dice material 1, unidad 1, hay una carpeta donde tienen todo el material de esta primera unidad. Antes tienen, bueno, las cosas que ya saben, el horario de la materia, el enlace a las clases virtuales, el programa, el detalle de la primera unidad. Y si ustedes entran a esta carpeta, van a poder descargarse, por ejemplo, los textos introductorios y la introducción a la metafísica de Heidegger, que son los textos que necesitamos trabajar en este primer concepto de la filosofía como actitud reflexiva. La consigna que tendrían que trabajar para que compartamos la semana que viene es esta: que utilicen algunas frases, algunas citas de estos textos, es decir, tanto de los textos introductorios de cualquiera de los dos, como del texto de Heidegger, para justificar, es decir, dar razones, dar argumentos, ejemplos, contraejemplos, en fin, que la filosofía es una actitud reflexiva. Yo ahora algo voy a trabajar de esto en base a los textos, pero no quiero explayarme demasiado porque justamente necesito que ustedes se den de frente, se peleen, digamos, con la filosofía y con los textos, de manera tal que ahí realicen un trabajo, ¿sí? Es decir, nadie puede pensar por mí. Uno puede abrir una aplicación de esta inteligencia artificial como ChatGPT y decirle, bueno, utilízame algunas frases de estos textos y armame. Buenísimo, es súper útil para un montón de cosas, pero lo que he perdido ahí es la experiencia misma de haber trabajado mi pensamiento, ¿sí? Estoy tratando de que otro piense por mí y eso no es posible. De manera tal que sí necesito que ustedes hagan ese trabajo de leer y de renegar y de decir no entiendo y qué tiene que ver esto, porque eso es valioso. ¿Sí? Con el tiempo me parece que va sedimentando algo y va logrando que, bueno, desarrollar esta capacidad para pensar. Cuando también les doy un ejemplo, no quiero direccionar excesivamente su tarea, insisto, esto es interesante que cada quien vea de qué forma le sale, pero bueno, siendo las primeras clases y no habiéndonos encontrado antes, creo que orientar un poco no estaba de más. Cuando hablamos de la filosofía como actitud reflexiva, nos referimos a esta eh, durísima condición propiamente humana, esta antropología desgraciada que nos ha tocado, de ser unos seres tales que no pueden evitar la tarea de pensar su existencia, ¿no? A diferencia de otros seres y de otros animales cuya biología les da un orden determinado, cuyo circuito es más cerrado que el nuestro, en nuestro caso, siendo seres abiertos, es decir, tenemos virtualmente infinitas posibilidades de ser, y de estar y de sentir, de manera tal que eso se vive como angustia. Eh, con lo cual las posibilidades ser libres está directamente relacionado con esta angustia inicial de hacernos cargo de esa vida libre que tenemos. Dicho de otra forma, cuando uno llega a este mundo, las cosas tienen un sentido y un significado dado, lo cual es muy útil, ¿sí? Uno no tiene las herramientas para enfrentarse al mundo cuando llega a él, y es absolutamente valioso e imprescindible, bueno, que nos impongan un sentido, ¿no? Digo imponer porque no hemos participado de la construcción de esos sentidos y algún grado de violencia simbólica eso acarrea, inevitablemente, ¿sí? No porque las personas que nos hayan criado han sido malas, sino porque no hay otra opción. De manera tal que esos sentidos se nos imponen de forma represiva, ¿sí? Nos oprimen. Pero a cambio, nuestra condición humana nos permite
pensar esos significados y allí radica nuestra libertad. Bueno, la filosofía se dedica precisamente a eso. Por eso es una actitud reflexiva, ¿sí? Porque va a pretender pensar esos significados que nos vienen dados o heredados o impuestos. Por lo tanto, tiene que volver, ¿sí? Eso es reflexivo, volver sobre algo. Y los textos justamente apuntan a eso. Podemos ir en primer lugar al texto de la introducción a la metafísica de Heidegger, a decir que esta actitud filosófica en la introducción, en realidad Emilio Stiu, antes del texto de Heidegger propiamente dicho, va a decir que la esencia de la filosofía es difícil. ¿Sí? Es que es un conocimiento súper difícil porque hay que alejarse de lo habitual, hay que desfamiliarizar. ¿Sí? Desprenderse de todos los sentidos no es una tarea sencilla, sino que requiere esfuerzo, trabajo, tiempo, eh, etc. Yendo ya propiamente a las palabras de Heidegger, va a retomar esto de una forma absolutamente primordial, inicial, es decir, no preguntarme por el sentido de mi vida, ni siquiera del vivir en nuestra época o de un objeto particular, sino que va a decir que la pregunta fundamental de la metafísica o de la filosofía es acerca del ser en sí, es decir, acerca de todo. Y la pregunta más general posible, me pregunto acerca del todo. ¿Por qué hay ser si podría haber sido la nada? Tal es la pregunta. Y de esa pregunta brotan todas las demás, ¿sí? El sentido de cada cosa en particular o de cada aspecto en particular de la existencia brota del sentido o de la ausencia de un sentido de la existencia misma. Por eso, para Heidegger, esta pregunta es la primera de todas. La primera tal vez no en un sentido temporal, probablemente al nacer y en nuestros primeros años de vida, cuando hemos adquirido el lenguaje, las primeras preguntas que nos hayamos hecho no hayan sido, espero, ¿por qué el ser y no más bien la nada o alguna de sus variantes? Aunque algo de eso se trasluce en las otras, ¿no? En esa insatisfacción permanente que suelen tener las infancias, pero probablemente hayamos expresado cosas tales como por qué me duele esto o qué hay para comer, probablemente. ¿Sí? Pero sí es la primera en el sentido de que es la más importante, la más profunda, la más extensa. Y esto me interesa particularmente, que no es solo la más extensa, esto está aquí en la página 41, sino la más profunda. ¿Sí? No hay nada más profundo que eso. Todas las demás incomodidades, insatisfacciones respecto a la imposición simbólica de este mundo vienen dadas porque en rigor, nada tiene un sentido. ¿Sí? Hay que creer que lo tiene y una vez que nos hemos creído también nos hemos olvidado de esa tarea fundamental en tanto humanos de significar por nuestra cuenta. ¿Sí? Lo cual va a requerir entonces la tarea de, diríamos, de construcción o desfamiliarización o desnaturalización de los sentidos dados. Y esa es la actitud filosófica, ¿sí? La de volver, la actitud reflexiva. Esto lo van a encontrar expresado de otras formas en los textos introductorios, que son dos, el de Eliade y el de Girondo. El de Eliade lo hemos estado trabajando la semana pasada, aunque no lo hayamos terminado. Él lo traduce en ridiculizar, ¿no? O sea, ridiculizar aquello que es más común y más cotidiano para nosotros. Pone el ejemplo de una persona que va a un café, tira el café, mancha, empieza a hacer preguntas, disloca todos los sentidos, objeta revolucionariamente para qué estamos vestidos de tal forma y aparentando y siguiendo esta rutina eh, opresiva y carente de libertad, etc. Mientras que en el texto de Girondo, en el poema, se va a expresar de otra forma, un poco revitalizando o mostrando de forma absolutamente apasionada cómo podemos sorprendernos incluso hasta las cuestiones más propias, tales como nuestros órganos. ¿No? O sea, ¿cómo es posible que tengamos dos pulmones, riñones, un hígado? ¿Cómo es eso posible? Es algo, es una locura, porque podría no haber sido. ¿Sí? Esa es la cuestión. Entonces, de una forma u otra, estos textos nos están sugiriendo, bueno, que si bien es eficaz asumir un significado para nuestras existencias, no deberíamos olvidarnos completamente de que esos significados están como agarrados con pinzas, porque podrían ser otros, porque no hay razón para que esto sea así, porque podría ser de otra forma. ¿Sí? Que la vida misma es un misterio, que
tendría que interpelarnos en tanto nuestra condición humana y nuestra tarea es la de darle un sentido a esa existencia. Bueno, dejamos aquí, no quiero extenderme más bueno, justamente para no cercenar las posibilidades excesivamente y quitar libertades y que ustedes se enfrenten un poco a la tarea y a los textos. Y nos veremos la semana que viene. Les dejo un abrazo.